y que llevaba tiempo dándole vueltas al reinado de Carlos II en lo que supone la religiosidad popular. Quiero decir que ahora vamos a salir del mundo cortesano, vamos a dejar el mundo de la España oficial y vamos a defender al de las provincias. Ya hemos hecho durante estos días una incursión en otros territorios de la monarquía hispánica, pero ya sin ir tan lejos, dentro de la propia península podemos intentar ver un reflejo de lo que era ese clima, ese espíritu hechizado que se podía llevar a todos los rincones. En este caso, pues yo diría que rincones de la España profunda, ¿no? Hemos visto la intervención del profesor Pierre Civil, pues esos libros de milagros, esa historia de la Almudena, de la Atocha. Más tarde se fue sumando también en Madrid la Soledad, la Paloma. Bien, pues todo esto existe también en provincias y lo que he tratado es de poner en relación hermandades y cofradías de la ciudad de Granada, de este último tercio del siglo XVII, con la historia peculiar de cada una, prodigiosa, de cada una de estas imágenes, ¿no? Que es algo que intuyo que vivía la población del momento. Bien, empecé mi investigación para ver en qué había cambiado el mundo de las cofradías con el tránsito del siglo XVII al XVIII, con el cambio de Austrias a Borbones. Y entonces, este cuadro, bueno, voy a traer una breve estadística. Durante ese largo periodo, que son 65 años, poco más o menos, digamos que las cofradías que se fundan, hay muchas más antiguas, ¿no? Pero las que se fundan en el ámbito granadino, estamos hablando de unas 50 en esos 65 años, que haya podido seguirle la pista, porque hay muchas que tenemos una referencia muy vaga, sin saber en qué momento se fundan, ¿no? Se distribuyen por igual entre sedes conventuales y parroquias, con lo cual quiere decir que este mundo de la religiosidad popular estaba muy de moda, bueno, y un porcentaje ya menor en ermitas y otro tipo de sedes. En una ciudad que ya superviola al analizar el regio patronato, que era un privilegio que Granada tuvo desde el primer momento, igual que Canarias y las Indias, pre-concordato de 1753, se había convertido en una ciudad levítica, ¿no? En este famoso mapa que recoge la situación, las sedes de los establecimientos eclesiásticos en Granada a principios del siglo XIX, un plano muy bien ilustrado por el profesor Barrio Rosúa, se puede ver la densidad de edificios, ¿no? Estos son las sedes. Luego habría que pensar que la mitad de los inmuebles, como ocurría también en Madrid, de la ciudad pertenecía a algunos de estos conventos o parroquias, hospitales o lo que sea, ¿no? Pero ahí aparece, yo creo que se ve con claridad, en rojo la red parroquial, empezando por la catedral, aquí, si esto me llega, aquí en medio, claro, está mucho más grande que el resto de las parroquias, y luego en azul los grandes conventos masculinos, en amarillo, en ocre, los conventos femeninos, y en verde, pues otro tipo de instituciones, tipo de colegio o hospital ligados con la iglesia. Bien, esas cofradías nuevas en este periodo eran de muy diversa tipología. Entonces, en este diagrama de Tata, pues podemos ver cómo las más abundantes, si he ido estableciendo alguna división, todas las que están a este lado de la línea, como se ve, son algo más del 55%, son las que rinden culto a Cristo, a Jesucristo, tienen advocación de Cristo, de muy distinta modalidad. Yo creo que se puede ver con facilidad como las más abundantes, las que están en rojo, eran cofradías penitenciales, le siguen las que están en morado, que son hermandades pasionistas, es decir, generalmente tienen como titular un crucificado u otra representación de Cristo, pero no procesionan en Semana Santa. Luego vendrían las marianas,
que son las que aparecen ahí con ese color, ese gris plomizo. Y luego vendrían las órdenes en azul, más oscuro, las órdenes terceras o congregaciones ligadas con un carácter más espiritual a las propias órdenes religiosas en todos sus conventos, las hermandades de vía sacra, para ejercer públicamente el Vía Crucis, que esto fue una plaga que inundó Granada desde finales desde la mediados del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. Tenemos contabilizado hasta 7 vías sacras. Granada es una ciudad que, bueno, era la Nueva Roma, la Nueva Jerusalén, pero la Nueva Roma se decían en parte por las colinas, ¿no? Entonces empiezan en el centro de la ciudad y estos caminos van subiendo hasta los distintos cerros y que allí culminan con una ermita del Santo Sepulcro y el Santo Monte de la Resurrección, ¿no? Pues todavía existe el camino, impresionante de verlas porque tienen un trazado en parte urbano y en parte agreste y una pista magnífica cuando se llega arriba, ¿no? Bueno, y luego vendrían las rosarianas, que son dentro de las marianas, estas dedicadas al rezo callejero del Santo Rosario, que también se popularizaron mucho en este siglo. Bueno, no voy a abundar más en esto porque quiero que veamos algunos ejemplos de documentos que quizá pues... Entonces, recorto aquí la estadística desde 1668, la tengo hecha por quinquenios, hasta 1700. Esto es más o menos el reinado de Carlos II. Bien, aquí son 35. Quiero decir que del total de hermandades que había señalado hasta 1732, nuevas, de reciente fundación, que sepamos que se fundaron en ese marco cronológico, tiene que haber más seguro, pero no sabemos la fecha exacta, de las 50, 35 pertenecen a este reinado, a una media de 5 por quinquenio, no por año, claro, pero hay grandes altibajos. Salta a la vista que el quinquenio 1678 al 82 registra 9 fundaciones de cofradías. 9 fundaciones de cofradías. Las líneas gruesas, negras, verticales, marcan el cambio de episcopado. El primero es el arzobispo Diego Escolano, el segundo es el arzobispo Francisco Royce y Mendoza, y el tercero, que justamente empieza en ese quinquenio de 1678, es el arzobispo Fray Alonso Bernardo de los Ríos y Guzmán. Un fraile, por tanto, más inclinado a este tema. Luego ya, a partir de la última, viene el largo pontificado de don Martín de Ascarborta. Bueno, pero me interesa, de todos esos años, 35, 17, la mitad, 17 corresponden al episcopado de Ríos y Guzmán, y son los más activos en la creación de cofradías. Y de las 17, la mitad, 9, pertenecen exactamente a ese quinquenio. ¿Y por qué a ese quinquenio? Bueno, pues porque las circunstancias mandan en las estrategias de la religiosidad popular. En la época de la peste, en la época del terremoto, entonces crece el fervor del pueblo. Precisamente he sacado el cuadro, que si se ve bien, con la fundación de esas cofradías y algunas que si no se fundan se revitalizan, reaparecen. Empezando en 1678, año marcado por la sequía, 1679, año marcado por la peste, igual que 1680, pero el brote más fuerte en la ciudad fue el de 1679, la última gran epidemia de peste de la España moderna, que, como saben, afectó al sureste peninsular, principalmente. 1680, no solo la peste, sino fue nuevamente año de sequía, y en octubre hay que registrar el terremoto, tristemente famoso terremoto de Málaga. Allí tuvo su epicentro, con maremoto incluido, pero que se sintió en toda Andalucía, tanto en Sevilla como en Granada. Y luego ya
1681 y 1682, que para cambiar de tercio fue año de inundaciones. Bueno, pues ahí se ve cómo en estos años difíciles, pues tenemos la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de la Consolación. Es una penitencial unida a la Veracruz, en el convento de los franciscanos, como era común este tipo de cofradías. En 1679 es la posible fundación del Cristo de la Salud, porque rememora los episodios de la peste. En este caso es de la parroquia de San Andrés. En 1680 se funda la Hermandad de Jesús de las Tres Caídas, también el convento de los franciscanos, de penitencia. Se funda o se segrega de otra mariana, la Hermandad de San Nicolás de Bari, en su parroquia, un santo muy venerado en el Albaicín granadino, donde está esta iglesia. Lo conocen Granada, pues, donde todo el mundo se asoma a ver la Alhambra, ¿no? San Nicolás. Y se reconoce por el arzobispo una agrupación que no tiene ni reglas ni lo pretende, de devotos del Cristo de los Favores. También quien conozca Granada, el Cristo de los Favores es decir mucho, está en medio del Campo del Príncipe, en el corazón del Realejo. Ese mismo año, la fundación de la Hermandad del Cristo de San Agustín, en el convento de los agustinos, la fundación de la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz, Mariana, en la parroquia de San Cecilio. También aproximadamente se funda entonces la Concordia del Rosario de la Virgen de la Salud, de la misma parroquia. Es interesante, ¿eh? Favores, Salud y Paz están en la misma parroquia, que es San Cecilio. Y la fundación también por segregación, de la Hermandad de Nuestra Señora del Socorro en Santa Escolástica. Santa Escolástica, San Francisco, San Cecilio, son todas ellas templos que están en el barrio del Realejo. No me resisto, por los que conozcan Granada, esto es el Campo del Príncipe, aquí es donde está el Cristo de los Favores, y eso es San Cecilio, está ahí arriba. San Francisco de los franciscanos observantes está aquí, y Santa Escolástica en esta calle que lleva al barrio. Bueno, pero además resulta que nos encontramos dentro de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, una penitencial, la fundación del Cuerpo de Horquilleros, que es algo muy granadino, los portadores de los pasos, y que con constituciones propias, como una especie de filial. Y 1681-82 vemos cómo resurgen cofradías que prácticamente estaban perdidas, también de penitencia, como la Oración del Huerto o Jesús Nazareno de los Mártires. Por tanto, un momento en que se aviva la piedad popular. Y muy relacionado con esto, ya he hablado de las circunstancias en que se produce, tiene que ver pues todo ese mundo de los prodigios, ¿no? Entonces yo aquí he hecho un poquito de trampa, porque claro, no tenemos testimonios directos de esa época, pero tenemos que ir a buscar a un escritor del siglo XVIII, que es un trinitario, el padre La Chica, que escribe la Gacetilla Curiosa. Es muy tardía, 1764-65, pero claro, yo he ido a buscar los episodios que más o menos tienen lugar en la época de Carlos II, entendiendo que es un discurso maravillista, muy recreado en el siglo XVIII, pero que tiene que tener un fundamento en la época de Carlos II. Seguramente menos de lo que escribe La Chica. Y la verdad es que leer a La Chica es una delicia, porque uno se da cuenta cómo Campomanes llevaba razón, pero cómo en el siglo de la razón se pueden escribir todavía estas cosas. 1764, 65, todavía recrea todo este tipo de cosas sin ningún pudor, en un diario que se publicaba por semana y que unido luego se editó, el nombre ya lo dice todo, en todos los sentidos, como mamotreto, ¿no? Porque era un mamotreto lo del padre de La Chica. He utilizado también algunos otros testimonios, pero principalmente. Y entonces he hecho como una gradación. Esto se trata de hacer como un ranking devocional, ¿no? Entonces, determinadas imágenes titulares de cofradías, pues puntúan en varios ítems, ¿no? Entonces, los que más puntúan son los que están arriba, ¿no? Y yo, dentro de ese ranking de prodigios, pues he establecido la propia jerarquización, la que yo entiendo mejor. No quiere decir que la que coincida con lo que pensaba el pueblo, pero bueno, por deformación histórica, lo primero es el discurso de los orígenes.
Es decir, todas aquellas ligadas a los reyes católicos o incluso a la persecución en época nazarí, todas estas están continuamente recordando sus orígenes. Aquí tenemos caché, ¿no? Que coincide mucho con ese afán de la Iglesia de Granada por recuperar sus orígenes históricos de época premusulmana, ¿no? En segundo lugar en el ranking, imágenes aparecidas de una forma sobrenatural, porque esto ya le da caché a la propia corporación. En tercer lugar, imágenes protectoras, ahora viene el mundo de los milagros, protectoras de toda la colectividad, es decir, aquellas que han destacado con relativas votos. En cuarto lugar, imágenes milagrosas, pero para casos particulares, no para toda. Cuando digo toda la colectividad, que generalmente es el ayuntamiento de la ciudad el que acude a ellas claro, por tanto, tiene una dimensión más amplia. En quinto lugar, la superioridad que da este otro tipo de cofradías que llevan por gala la moralidad, la ejemplaridad de sus miembros notables, ilustres de la ciudad o el ejercicio de la caridad. Y en último lugar, pues bueno, la acendrada devoción siempre cargada de providencialismo, de la belleza de las imágenes, etcétera. Y me ha salido datos de hasta 64 cofradías de este tipo, que estoy seguro que eran más de la mitad de las que existían en Granada en la época del siglo, en el último tercio del siglo XVII. Luego, esto vendía mucho, esto vendía mucho. Y las que no están es por alguna razón que dirá al final. Entonces, traigo aquí unos cuantos ejemplos pues, para ilustrar a qué me estoy refiriendo con exactitud. Por ejemplo, la Hermandad del Corpus Christi. Los que conozcan Granada, la iglesia de los Hospitalicos, en la calle Elvira, allí donde están todos los bares de tapas, allí en medio está esta pequeña iglesia. Es una hermandad fundada por los Reyes Católicos en el Real de Santa Fe, es decir, antes del 2 de enero de 1492, cuando estaban poniendo sitio a Granada, donde se agregaron muchos hermanos. Y luego tiene también, puntúa por varios ítems, ¿no? Casi todos estos principales están, por ejemplo, pues daba posada a peregrinos, curaba enfermos, que esto todo quedaba muy bien, heridos, socorría necesitados y a los pobres difuntos para sepultarlos. La Virgen de la Antigua, de la catedral. Ahora el arzobispo ha tenido a bien sacar la Virgen de la Antigua de la capilla que tiene la girola de la catedral, con la capilla barroca, súper barroca, de Pedro Duque Cornejo, y que fue considerada durante mucho tiempo la patrona de la ciudad, sencillamente porque la trajeron los reyes cuando conquistaron la ciudad. La tenían en todas sus campañas, la llevaban. Difícil de creer porque es una imagen que roza los 2 metros, que era mucho para poder tirar, y además, porque sabemos que la hizo Ruperto Alemán en 1501, pero bueno, daba igual, la gente la relacionaba con los reyes católicos, y entonces pues había hecho grandes milagros, tenía votos de la ciudad, por ejemplo la sequía, era especialista en la sequía, en todos los acontecimientos de la monarquía, incluida la petición de descendencia para los reyes, más concretamente para la reina. Si hubiera que escribir estos milagros, haría falta un grande libro. Las veces que ha sacado falta de agua, nos ha enviado Dios el rocío. Además, es que esto era inmediato. No ya para las chicas, sino otros cuentan, estas imágenes se distinguen, porque sacar en procesión sacaban a muchas en rogativas, pero estas son las que sacaban y nada más volver, si no por el camino ya empezaba a llover, ¿no? Y claro, entonces claro, la gente ya lo relacionaba, claro, y ante esto pues no se podía sucumbir, porque más claro el agua, ¿no? Anda, que si hoy los protectores del patrimonio. Bueno. La Virgen del Rosario, de Santa Cruz la Real. Esta es la de los dominicos. Bueno, esta es la que se dice que estuvo en Lepanto. Esta es la imagen de las más hermosas de Granada. Su hermandad, archicofradía, se dice que la fundaron los Reyes Católicos y que además fueron sus primeros hermanos. Pero además que se sacó en el contagio de peste de 1679 y que la gente fue en multitud pidiendo la salud. Y tuvo suerte porque después de aquellas rogativas, la salud de la ciudad se proclamó el 6 de octubre, en mitad de su novena. Y entonces, claro, ya todo el mundo lo relacionó con esto. Y además ya venía el terreno abonado, porque en 1670 la Virgen sudó, lloró la imagen. Lo vieron las camareras, llamaron a los frailes, empaparon y tal. Esto es anunciando presagios. Viene la peste. Y el año de la peste, antes de esto,
la Virgen le aparece una estrella en la frente, que todavía lo tiene, ¿eh? En el rostrillo, yo no sé si aquí lo ven, pero es muy característico, en el rostrillo de plata, es un traje de plata precioso, con piedras preciosas. Bueno, no entro en esto porque estas son imágenes de hoy, que todavía son imágenes que tienen la devoción de los granadinos. Y entonces fue algo sobrenatural que le apareciera con el atornasolado, con el color del arco iris, una luz. Se hizo una averiguación jurídica con testigos, entre ellos artistas, y al final salió que fue milagroso. Uno de los artistas, que era famoso, advirtió Boca Negra, pero el pobre era de los grandes, tenía dudas, decía, es que si se mueve de sitio la imagen desaparece la luz. Pero no, esto fue suficiente para pensar que era presagio de la salud que se acercaba. Luego, esta tenía de todo. La Virgen de la Merced, que no se ha conservado, estaba en el convento de la Merced, pero tenía tanta fama porque se había recurrido a ella en la peste de 1495 que los reyes católicos decidieron que se hiciera una pintura con ella. El convento está aquí, un poquito más hacia acá, todavía existe, son dependencias militares. Esta imagen de Granada, muy bonita, de las más conocidas. Ahí, en la puerta de Elvira, se puso una copia de esta imagen. Dice, en 1690 estaban llenas las paredes de esta iglesia de milagros y de presentes dedicados a ella, lo cual quiere decir que, y además se contaba que uno que fue a robar la corona de la Virgen, pues al poner el pie en el hombro, la imagen cedió y se convirtió como una estatua, ¿no? Hasta que vinieron los frailes, ¿no? Se contaban todo este tipo de historias que yo imagino que a la gente le gustaba, ¿no? La Virgen de las Angustias, ¿qué voy a decir? La Virgen de las Angustias es la patrona, ¿eh? Y yo tengo una devoción enorme. Esta reúne de todo. Es la gran devoción de Granada, ya se le consideraba patrona, de manera oficiosa, devota imagen, es de las aparecidas, también unos desconocidos la trajeron, hace muchísimos milagros, se sacaba para todo, esta está en el top, los terremotos, la rogativa, las plagas de la angosta, de la vega, y aquí ya se da todo el discurso de que es que Dios hace milagros a través de estas imágenes. En 1633 se había hecho una declaración jurada de cómo había aparecido la imagen, que la imagen había aparecido 80 años antes, pero bueno, esperaron hasta esa fecha, ya no quedaban lógicamente testigos de vista, aunque sí de oídas, ¿no? Que habían cogido. Esto basta ir el último domingo de septiembre para ver lo que es la Virgen de las Angustias en Granada. Esta es muy curiosa, la Virgen del Destierro. Esta se liga ya no a los reyes católicos, sino a Carlos V. Se va a fundar los basilios, allí nadie da duro a los basilios, y entonces se le ocurre conectar con esta descalza real, Sor Margarita de la Cruz, y le piden una imagen de devoción. Y le dan, yo creo que estaba ya arrumbada, porque no tiene ni brazos, ni la Virgen del Destierro, que la había llevado en sus campañas el emperador Carlos V. Porque esta es así pequeñita, yo la he visto, es la típica imagen arzonera que se lleva en la montura. En la montura. Entonces tiene una fundita y ahí se mete. Pero claro, esto ya le dio tanto que los basilios olvidaron de sus santos y le llamaron al convento del Destierro, que es como se llamaba esta imagen. Bueno, hay otras de esta índole. Ya hemos visto que, aparte he hablado de las que se ligan a los orígenes. De las aparecidas, aparte de las ya mencionadas, pues tenemos esta tan curiosa, que es la Virgen de las Necesidades de la parroquia de Santiago. Dice, se venirá en Granada después del año de 1500 o la mitad del siglo XVI, para las chicas, pero dice abajo, esto es muy interesante, dícese que esta santa imagen fue traída a Sevilla por el Guadalquivir, en una de las avenidas. ¿Desde dónde la llevaba? A lo mejor venía de Granada y luego retornó, no lo sabemos. Y desde aquella famosa ciudad fue conducida a Granada. Imagen fundamental en el auge de la Semana Santa granadina, porque estuvo procesionando mucho tiempo con la Hermandad del Santo Entierro. Otra de las aparecidas, el Cristo de la Luz en la iglesia de San Luis. Esta es una imagen moderna, tratando de imitar la antigua, que por desgracia pues se perdió en el incendio de muchas iglesias del Albaicín. Algunas fueron incendiadas, en 1933, en la de San Luis, y desapareció la imagen. Milagrosa, de mucha devoción.
que cuando estaban haciendo obras en la iglesia, los albañiles escucharon una voz que decía, cavad, cavad y hallaréis la luz. Y se fueron, aquí hay un tesoro, esto de los tesoros que habían escondido los cristianos y luego después los árabes cuando se fueron, esto corría por Granada como la espuma, ¿eh? Y la gente iba y dijeron, aquí callados, venimos de noche, y cuando fueron de noche y empezaron, lo que encontraron fue un sepulcro en cuyo hueco hallaron un crucifijo y además una lámpara encendida de plomo. Así que fijaros, tenía que haber una cámara de aire y una lámina, y sí, ya voy a ir terminando, con los caracteres góticos. Bueno, pues otra imagen de este tipo, que además se dice, era una de las imágenes de devoción de San Juan de Dios, que esto era decir mucho, ¿no? Como los santos también se inclinaban. Bueno, esta, el Cristo de la Humildad de Belén, esta sale actualmente en Semana Santa, pero esta llegó a un convento de nueva creación, los de segunda generación, de Descalcés, los trinitarios, no, los mercedarios descalzos, y dice, la trajo un peregrino, no se sabe más, y desapareció. Hízose notorio al pueblo y tal, pero me interesa sobre todo lo de abajo. No merece olvido la resurrección de un niño, que estas imágenes daban favores. Entonces, pues bueno, este era otra de las imágenes que debió tener y ya los frailes se encargaron de amplificar todas estas noticias. La Virgen de la Buena Dicha, en la parroquia de San Pedro y San Pablo, hallada debajo de tierra, después de encontrar 3 lápidas que decían buena dicha, buena dicha, buena dicha, y claro, cuando apareció, pues le pusieron el nombre de la buena dicha, ¿no? Y ya cuenta además que si era una asunción que la habían reconvertida en Inmaculada. La protección colectiva, aparte de los que ya he mencionado, algunos otros, bueno, tengo 64 casos, que no vamos a ver todos, aquí he hecho una selección de 15, pero el Cristo de San Agustín, que este también es de mi devoción porque mi hermandad de Semana Santa, ¿no? Simulacro devotísimo, es un Cristo impresionante, tallado entero, ¿eh? de Jacobo Florentino, el Indaco, que se formó en Roma junto a Miguel Ángel, pero tallado entero, un desnudo integral. Es una preciosidad. Ya se había recurrido a él en la sequía de 1587 y en 1680 la ciudad de Granada le hizo el voto por la epidemia de peste que todavía se renueva. Y va a la corporación municipal con la banda y asiste a la iglesia. Y como consecuencia del voto, en 1680 se creó la hermandad del Cristo de San Agustín, que todavía perdura, de la que yo he sido incluso hermano mayor, ¿no? El Cristo de los Trabajos del Sagrario. Este es uno de los de Vía Sacra, fundada en 1694, por la obligación que hicieron los hermanos de subir al convento de los mártires por la epidemia de 1679. Las imágenes a las que se recurrió en aquella epidemia fueron muchísimas, ¿no? Y algunas pues dejaron este. Este es uno de ellos que también se dice que era imagen de devoción del propio San Juan de Dios. San Juan de Dios en Granada, como saben, es una institución. La Virgen, bueno, esta ya es la Virgen de Gracia, en el convento de Gracia, otro de nuevo cuño. Este sí, Trinitario Descalzo, fundado en 1613. Antes de que se construyera el convento, se encarga la imagen, sin nombre ninguno, y mira por dónde. Luis de la Peña elegía un madero que antes no había trabajado porque era de madera muy dura, que daba como una especie de resplandor, pero todavía, antes de poner la gubia, se le muere un hijo. Y esperando que venga la parroquia para el entierro, lo pone encima del madero y el niño recobra la vida. Claro, esta imagen y esta hermandad ya nació con un prurito porque aquello era realmente impresionante, ¿no? A esta también le acabó apareciendo una imagen, una luz en la frente. El Cristo de la Humildad de la ermita del Pretorio, otro de Vía Sacra, que era de los más... Este tenemos hasta los nombres de los que curó, entre ellos un eclesiástico, Cristóbal de Olaria, en 1684. La Virgen de Guadalupe, que estaba en el convento de las franciscanas de Santa Isabel la Real. Estaba como arrumbada en la clausura, pero la llevaban a la enfermería cuando enfermaba una monja. Y mira por dónde le tocó el caso a Sorana de la Cueve Mendoza, hermana del marqués de Bedmar, y entonces la llevaron allí, como se curó, la llevaron al altar mayor y allí sigue en el altar mayor del convento
y siguió curando a religiosas, porque cada vez que alguna enfermaba, pues es una imagen de estas toscas antiguas, todas estas que tienen orígenes antiguos. Pues. San Francisco de Paula, también en el convento de la Victoria, me quedan dos. Le hicieron procesión derogativa al Sacromonte porque en el año 1680, en medio de un sermón, cayó un rayo en la iglesia y afortunadamente solo mató a un niño inocente, a quien su madre estaba dando el pecho, dejando a la demás gente libres de peligro. Y esto pues creció la fama del santo patrón fundador de los mínimos. La Virgen de la Concepción, es que era por cosas muy peregrinas. La Virgen de la Concepción de Santa Ana, esta magnífica Inmaculada, tenía hermandades de 1555, no con esta imagen que se ve que es posterior, barroca, pero bueno, aquí la gracia es que cuando se hicieron los desagravios a la Inmaculada, se sortearon entre las imágenes que había en la ciudad. Y mira por dónde le tocó a esta. Y esta fue la que encabezó la procesión. Y claro, y decía el padre de la chica, hombre, tiene su lógica, allí interviene la providencia, porque es de la iglesia de Santa Ana, que fue quien concibió a la Virgen María sin pecado original, ¿no? Tenía que ser la de esta. O este último, que es el Cristo de los Favores. Esto es impresionante en el Viernes Santo granadino. Si alguno anda por allí, entonces hay que ir a las 3 de la tarde, ¿verdad, Laura? No. Esto es devoción pura y dura de los vecinos que construyeron, encargaron esta imagen y que con el tiempo pues tuvo una agrupación de fieles y hoy tiene una hermandad de penitencia. Por tanto, que estos años difíciles propiciaron un crecimiento devocional, sobre todo con las circunstancias de la peste y otras, que las imágenes tenían como una vida propia, por su antigüedad, por su aparición, por la protección colectiva e individual que se achacaba a ellas, que los cofrades de camino pues manifestaban esta ejemplaridad caritativa o moral. Todo ello dentro del más puro barroquismo y capacidad de sorprender, y que la leyenda se siguió forjando en el siglo XVIII. Lo que más llama la atención es que esta época de finales del XVII ya no es aquel mundo que necesitaba creer, que decía Lucien Febvre. Ya había empezado la revolución científica y los criterios de razón en buena parte de Europa, no tanto en España, y yo creo que fue la última gran oportunidad que tuvo la Iglesia española de utilizar el célebre mensaje de castigo y reacción para evitar la ira de Dios. Y en el caso de Granada le salió bien, porque todas estas devociones crecieron como la espuma en medio de esa milagrería, de ese maravillismo, de ese providencialismo que todavía se mantuvo, como vemos, algunas décadas en la Granada del 18. Bueno, pues esto era todo.